La leyenda del barco fantasma. Había una pequeña ciudad costera llamada Puerto Sombrío, un nombre que parecía estar hecho a medida para el lugar. Siempre había algo extraño en el Puerto Sombrío. Durante el día, la ciudad parecía tranquila y alegre, con niños corriendo por la playa y pescadores que contaban historias sobre las criaturas que vivían en las profundidades del océano. Pero cuando caía la noche, todo cambiaba. Las noches en Puerto Sombrío eran conocidas por ser oscuras, tan oscuras que las estrellas en el cielo apenas se atrevían a brillar. Pero lo que realmente aterrorizaba a los habitantes del lugar no era la oscuridad, sino la niebla. La niebla en el Puerto Sombrío no era una niebla común, aparecía sin previo aviso, densa y espesa, cubriendo cada rincón de la ciudad como un fantasma que se desliza sigilosamente. Se decía que la niebla estaba viva, que tenía mente propia y que solo salía a jugar cuando la luna estaba oculta detrás de las nubes. En noches como esas, los habitantes cerraban sus ventanas y puertas, apagaban las luces y se mantenían en silencio. No querían atraer la atención de aquello que traía consigo la niebla. Nadie hablaba de lo que ocurría, pero todos sabían la leyenda: el barco fantasma. Había una pequeña taberna en Puerto Sombrío, llamada el Farol Chamuscado. En su interior, el calor de la chimenea hacía olvidar el frío del exterior. Los pescadores se reunían allí después de un largo día en el mar. Se sentaban en las mesas de madera, gastadas por el tiempo, y bebían mientras contaban sus historias, algunas ciertas y otras exageradas, pero todas llenas de misterio. Una noche, cuando la niebla empezaba a asomar en la costa, el viejo capitán Serafín estaba sentado en su esquina habitual. Serafín era un hombre de pocas palabras, con un parche en el ojo y una barba gris que llegaba hasta su pecho. Solía hablar de sus aventuras en alta mar, pero había una historia que siempre guardaba para sí mismo. Aquella noche, sin embargo, algo en la niebla lo inquietó. El viejo capitán miró por la ventana con ojos inquietos y murmuró algo entre dientes. Los otros pescadores, curiosos, se acercaron a él. «¿Qué es lo que sabes, Serafín?», preguntó uno de los más jóvenes, un muchacho llamado Tomás, con ojos llenos de curiosidad. Serafín levantó la mirada lentamente, como si las palabras le pesaran en los labios. «Esta noche», dijo en voz baja, lo suficiente como para que los demás se inclinaran para escuchar mejor. «Esta noche el barco fantasma regresará». Un silencio incómodo cayó sobre la taberna. Incluso el sonido de las llamas en la chimenea pareció apagarse. Los pescadores se miraron entre sí, nerviosos. Ninguno quería admitir que la leyenda pudiera ser cierta, pero había algo en la mirada de Serafín que los hizo sentir un escalofrío en la espalda. «¿Cómo lo sabes?», insistió Tomás, que a pesar de su miedo no podía reprimir su curiosidad. El viejo capitán bebió un largo trago de su jarra y luego la dejó sobre la mesa con un sonido hueco. «Lo sé, porque lo he visto. Hace muchos años, en una noche como esta. Era un barco enorme, con velas rasgadas y un casco que parecía hecho de sombras. Se deslizaba por la bahía en silencio, como si no tocara el agua, y en su cubierta...». Serafín hizo una pausa, su rostro pálido como la niebla misma. «En su cubierta no había nadie, pero sentí sus ojos, ojos que me observaban desde las sombras». Aquella noche, la niebla se hizo más densa de lo habitual. Cubría las calles de Puerto Sombrío como una manta pesada, oscureciendo las farolas y apagando los sonidos de la ciudad. Las olas del mar golpeaban suavemente contra las rocas de la bahía, creando un murmullo inquietante. En medio de aquella niebla, en la distancia, algo comenzó a aparecer. Era una sombra al principio, apenas visible entre el manto de la niebla. Luego, poco a poco, la forma se hizo más clara. Era un barco, pero no un barco común. Era un velero de otro tiempo, con velas desgarradas que colgaban como espectros del mástil, y un casco negro como la medianoche. Se deslizaba por el agua sin hacer ruido, como si flotara sobre las olas en lugar de navegar a través de ellas. Los pocos valientes que se atrevieron a mirar desde sus ventanas quedaron paralizados por el miedo.
Aquello no era una visión natural. El barco parecía hecho de la propia niebla, sus contornos difusos, como si estuviera atrapado entre dos mundos, el de los vivos y el de los muertos. Y en su cubierta, tal como había dicho Serafín, no había nadie. No había tripulación, no había capitán, solo sombras que se movían, figuras borrosas que parecían observar desde la distancia. El barco se detuvo en la bahía, como si estuviera esperando algo o a alguien. El viento soplaba, pero no lo hacía avanzar. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido alrededor de aquel navío. Pero había alguien que no temía el barco, alguien que había esperado este momento durante mucho tiempo. En una casita, al borde de la playa, vivía una niña llamada Marina. Tenía 10 años, con cabello oscuro como el carbón y ojos que brillaban con la curiosidad de 1000 estrellas. A diferencia de los demás, Marina no temía la niebla ni a las historias de fantasmas. Ella creía que, detrás de cada leyenda, había una verdad esperando ser descubierta. Aquella noche, mientras todos se encerraban en sus casas, Marina se aventuró a la playa. Sentía que algo la llamaba, un susurro en el viento, una melodía lejana que solo ella podía escuchar. Cuando llegó a la orilla, vio el barco fantasma en la bahía. Su corazón latió más rápido, pero no de miedo, sino de emoción. Sabía que aquel barco tenía una historia que nadie había contado jamás, y ella estaba decidida a descubrirla. Sin pensarlo 2 veces, Marina subió a un pequeño bote que los pescadores usaban durante el día y remó hacia el barco. La niebla la envolvía, haciéndola sentir como si estuviera flotando en un sueño. Cuando llegó al costado del barco, Marina levantó la vista. Era aún más imponente de cerca. Las velas desgarradas colgaban sobre ella como telas de araña gigantes, y el casco parecía haber visto siglos de tormentas. Sin embargo, había una extraña belleza en todo aquello, una belleza triste, como si el barco mismo estuviera llorando por algo perdido hace mucho tiempo. Con una mezcla de valentía y temor, Marina subió por una cuerda que colgaba del barco. Sus manos temblaban mientras trepaba, pero no se detuvo. Sabía que debía seguir adelante. Finalmente llegó a la cubierta. El suelo de madera crujió bajo sus pies, pero no había nadie allí. Todo estaba vacío, abandonado, excepto por una sensación extraña en el aire, una sensación de que no estaba sola. «¿Hola?», llamó Marina, su voz resonando en el silencio. Al principio no hubo respuesta, solo el sonido del viento y el crujido del barco. Pero entonces algo se movió en las sombras. Marina contuvo la respiración, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. De entre las sombras emergió una figura. Era alta y delgada, con ropas raídas por el tiempo y un rostro pálido, casi traslúcido. Sus ojos brillaban con una luz fría y distante, como si estuvieran viendo a través de ella. «¿Quién eres?», preguntó Marina con valentía, aunque su voz temblaba un poco. La figura la miró en silencio durante lo que pareció una eternidad. Finalmente habló. Su voz era un susurro que parecía venir desde el fondo del mar. «Soy el capitán de este barco, o al menos lo era. Hace mucho tiempo, antes de que la niebla nos atrapara». Marina frunció el ceño, tratando de entender lo que estaba escuchando. «¿La niebla te atrapó? ¿Cómo puede la niebla atrapar un barco?». El capitán suspiró, un sonido suave y melancólico. «Este barco y su tripulación cometimos un terrible error. Nos adentramos en aguas que no debíamos, en busca de tesoros y riquezas, pero lo que encontramos fue una maldición. La niebla se levantó de repente y antes de que nos diéramos cuenta, estábamos atrapados en ella. Desde entonces, hemos vagado por el mar, sin rumbo, entre el mundo de los vivos y el de los muertos». Marina sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Y qué necesitas para romper la maldición?». El capitán la miró con ojos tristes. «No lo sé. He buscado una forma durante siglos, pero nunca la he encontrado. Quizás tú puedas ayudarme». Marina sintió lentamente.
No sabía cómo podía ayudar, pero estaba decidida a intentarlo. Sabía que de alguna manera había sido llamada a este barco por una razón. «Haré lo que pueda», dijo con firmeza. El capitán esbozó una débil sonrisa. «Gracias, pequeña. Pero ten cuidado. La niebla no es lo único que mantiene este barco atrapado. Hay otras fuerzas en juego». Marina sintió que el aire a su alrededor se volvía más frío. Las sombras en la cubierta parecían moverse, como si estuvieran vivas. De repente, comprendió que el barco no solo estaba atrapado por la niebla, sino también por las almas de la tripulación que habían sido condenadas a vagar eternamente. «¿Dónde están los demás?», preguntó Marina. Su voz apenas era un susurro. El capitán señaló hacia el interior del barco. «Están dentro, perdidos en la oscuridad, atrapados por sus propios miedos y remordimientos. Si puedes, libéralos. Tal vez podamos encontrar la paz». Marina sintió nuevamente y, con el corazón latiendo con fuerza, se dirigió hacia la escotilla que conducía al interior del barco. El interior del barco era aún más oscuro y tétrico que la cubierta. El aire estaba cargado de una sensación de tristeza y desesperación. Las paredes parecían susurrar y cada paso que daba Marina resonaba como un eco en la distancia. A medida que avanzaba, empezó a ver sombras moverse en la penumbra. Eran las almas de los marineros, atrapadas en un ciclo interminable de arrepentimiento. Algunos murmuraban para sí mismos, repitiendo las mismas palabras una y otra vez. Otros parecían estar perdidos, buscando algo que no podían encontrar. Marina sintió un nudo en la garganta. No podía imaginar lo que debía de ser estar atrapado así durante tanto tiempo, sin poder descansar ni encontrar la paz. Sabía que tenía que hacer algo, pero no estaba segura de qué. De repente, vio una luz tenue en la distancia. Era un pequeño resplandor, como una estrella que brillaba débilmente en medio de la oscuridad. Sintió que algo la empujaba hacia esa luz, como si fuera su única esperanza. Cuando llegó a la fuente de luz, encontró una vieja linterna colgada en la pared. La luz dentro de la linterna parpadeaba, como si estuviera a punto de apagarse. Marina se dio cuenta de que aquella linterna era la clave. Era la última chispa de esperanza que quedaba en el barco, la única cosa que mantenía viva la posibilidad de liberar a las almas atrapadas. «Debe haber alguna forma de hacer que la luz brille más fuerte», pensó para sí misma. Miró a su alrededor, buscando algo que pudiera ayudarla. Entonces recordó una historia que su abuela le había contado una vez, sobre cómo las luces podían guiar a las almas perdidas de regreso a casa. Con determinación renovada, Marina tomó la linterna en sus manos y cerró los ojos. Se concentró en sus pensamientos más felices, en los recuerdos de su familia, de sus amigos, de todo lo que amaba. Quería compartir esa luz con las almas del barco, darles un poco de la paz que tanto necesitaban. Poco a poco, la luz de la linterna comenzó a crecer. Al principio fue solo un pequeño destello, pero luego se hizo más fuerte, iluminando todo a su alrededor. Las sombras retrocedieron ante la luz y los murmullos desesperados comenzaron a desvanecerse. Los espíritus de los marineros aparecieron ante Marina. Sus rostros ya no eran de angustia, sino de asombro y gratitud. Se inclinaron ante ella, agradecidos por la luz que había traído. El capitán apareció detrás de ellos sonriendo con tristeza. «Lo has hecho, pequeña. Has traído la luz de vuelta a este barco. Ahora por fin podremos descansar». Marina sintió una cálida sensación en su pecho. Había logrado lo imposible. Había liberado al barco fantasma de su maldición. Cuando Marina salió del interior del barco, la niebla comenzaba a disiparse. El barco, que antes había sido una sombra oscura y amenazante, ahora parecía brillar con una luz suave y pacífica. El capitán se despidió de Marina con una última sonrisa antes de desaparecer junto con el resto de su tripulación. El barco se desvaneció lentamente en la luz del amanecer hasta que no quedó rastro de él, excepto el suave murmullo de las olas. Marina regresó a la orilla en su pequeño bote, sintiéndose diferente, como si hubiera cambiado de alguna manera. Había vivido una aventura que nadie más creería. Pero eso no le importaba. Sabía la verdad, y eso era suficiente.
Desde aquel día, la niebla en el puerto sombrío nunca volvió a ser la misma. Ya no era temida, sino vista como un recordatorio de la historia del barco fantasma y de la niña valiente que lo liberó. Y cada vez que la niebla aparecía en la bahía, los habitantes del pueblo sonreían, sabiendo que el barco fantasma y su tripulación finalmente habían encontrado la paz. Marina siguió viviendo en el puerto sombrío, y aunque nunca volvió a ver al barco fantasma, siempre recordaría la noche en la que la niebla la llevó a descubrir el misterio más grande de su vida.